Tengan un bendecido día, mis hermanos amados y amigos. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, llene sus corazones, llene sus pensamientos conforme al deseo del Señor. Y el deseo de Dios siempre es bueno, es perfecto, es agradable. Así es la voluntad de nuestro Señor, mis hermanos amados y amigos. Hoy vamos a continuar con la serie Jesús y los Estatutos del Reino, basados en el Sermón del Monte, que se encuentran en Mateo, desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7. Hoy vamos a ver 3 estatutos. Y decíamos que todos estos estatutos están conforme a la palabra también dada por el Señor en la antigüedad. Las antiguas ordenanzas, los preceptos, los mandamientos y los estatutos, ahora el Señor Jesucristo en algunas ocasiones los está resumiendo, en otras ocasiones los está aclarando, reinterpretando, está haciendo realmente toda una conjugación de lo que sabe Él que está en la Torá, es decir, en el Pentateuco, en los Salmos, en los profetas. Y aquí vamos a ver 3 estatutos más que tienen que ver con gozo, mis hermanos. Por eso este primer bloque, que también es conocido como las bienaventuranzas, les he llamado los estatutos de felicidad. Así que quisiera que ustedes fijen su atención desde el versículo 7 hasta el versículo 9. 3 estatutos en estos 3 versículos. Dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Padre, por tu Espíritu Santo, te rogamos que nos des pleno entendimiento, Señor, para aplicar esta tu palabra en nuestras vidas. Y como tú nos has dicho, Señor, que cumpliendo todos tus preceptos, tu palabra, tu voluntad perfecta, Señor, nos vaya bien aquí en la tierra, y aunque seamos de larga vida, y por sobre todo que agrademos a tu corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén. Qué bienaventuranza, qué felicidad, hermanos, cuando somos nosotros también misericordiosos, recibiendo misericordia de Dios, que es el Padre de misericordias. Y dice su palabra también que Él renueva sus misericordias cada mañana. Así que Él quiere que nos parezcamos a Él. Somos sus hijos y hemos de parecernos a Él, siendo misericordiosos. Jesucristo está pensando en todas estas ordenanzas de misericordia en el Antiguo Testamento, que favorecían, por ejemplo, al pobre, a la viuda, al huérfano, a los extranjeros en estado de vulnerabilidad, en la familia. Todo esto se encuentra en las antiguas ordenanzas, y ahora el Señor Jesús nos está diciendo que cuando practicamos el ser misericordiosos como Dios lo es con nosotros, pues nosotros alcanzamos también misericordia directamente de Dios, de formas aún hasta extraordinarias, o de formas ordinarias a través de personas, a través de organizaciones, de la familia, de los hermanos. En fin, el Señor tiene canales para bendecirnos de una manera misericordiosa. Sin lugar a dudas, digo, el Señor Jesucristo está pensando en estas antiguas ordenanzas. Por ejemplo, yo quiero llevarlos a Deuteronomio 26, 12, 13, donde el Señor habla de que el diezmo que se daba en ese tiempo de una manera muy especial, era un diezmo especial, y lo vamos a leer en Deuteronomio 26, 12 y 13, era justamente para gente, para personas en estado de vulnerabilidad. Dice, versículo 12, cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tu aldea. ¡Qué tremendo!
Hermanos, esto es precioso cuando destinamos de los bienes que el Señor nos da para que otros que necesitan más que nosotros todavía puedan también tener el beneficio. Y el Señor había dispuesto que este diezmo especial que se recogía cada 3 años era justamente para ello, para el sustento también de los levitas, como dice aquí la palabra, pero sobre todo, hermanos, para que personas que están en necesidad y aún en necesidad extrema, y no necesariamente en necesidad extrema, tengan el beneficio, porque Dios es un Dios misericordioso y quiere que su pueblo, que sus hijos también seamos misericordiosos. Hermanos, los diezmos no son para que el ministro viva una vida lujosa en mansiones, hay algunos que tienen hasta yate y aviones privados, no es para eso, es para bendecir a gente en vulnerabilidad, para el sustento del ministro, sí, pero también para personas que necesitan que la mano de Dios, que el amor de Dios, la misericordia de Dios sea reflejado a través de su pueblo. También podemos recordar a la moabita Ruth la moabita. Recuerdan ustedes, y esto también lo encontramos aquí en esta parte del Pentateuco, como nosotros le llamamos, en el capítulo 24 y el versículo 12, había una ordenanza que la benefició a Ruth la moabita cuando con su suegra regresaban justamente de Moab, regresaban a Belén y regresaban para recoger espigas, tenían hambre ellas y ellas necesitaban alimentarse, y había una disposición de parte de Dios que decía lo siguiente, Deuteronomio 24:19, cuando siegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla, será para el extranjero. Es ahí donde se benefició la moabita. Para el huérfano y para la viuda. Noemí era una viuda. Para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. Hermanos, cuando procedemos con misericordia, dice el Señor claramente que recibimos la misericordia de parte de Dios y canalizada a su manera. Y lo más precioso de esto, hermanos, es que el Señor ha sido paciente y misericordioso con nosotros. El Señor Jesucristo también relata en Mateo 18, del 23 al 35. Nos vamos a leerlo ahora. Anota esta cita que aparece en la pantalla, Mateo 28, del 23 al 35, donde vemos que Jesús está contando que un siervo le debía una cantidad enorme, para él impagable, aún toda su vida no podía pagarle al rey. Era una cantidad verdaderamente astronómica, podríamos decirle, impagable para esta persona. Así que en el momento que reclama el rey lo que es suyo, este hombre clama, este hombre pide perdón, este hombre hasta promete que va a pagar, pero el rey le condona la deuda. No me debes nada, en otras palabras le dice. ¿Y qué hace este hombre? Cuando sale y encuentra a una persona que le debía a él una cantidad ínfima comparada con la que él debía al rey, y este hombre prácticamente puso sus manos sobre el cuello de esta persona que estaba en deuda con él y lo quería echar a la cárcel. Lo echó a la cárcel. Así que esto está mostrando una inmisericordia tremenda. Lo contrario que hace el Señor con nosotros, hermanos. Este hombre pagó las consecuencias, nos dice el Señor Jesucristo a través de la parábola. Hermano amado, Dios ha tenido misericordia con nosotros. Seamos misericordiosos, seamos perdonadores. El Señor Jesucristo también cuenta en la oración del Padre Nuestro, como le llamamos, que si nosotros perdonamos, también recibimos el perdón misericordioso de parte de Jehová, nuestro Dios. Así que, hermano, en el nombre de Jesús, yo te animo, hermanos, que si tienes a alguien a quien perdonar, perdona, actúa con misericordia y vas a tener también misericordia de parte del Señor. Vamos a continuar con el otro estatuto que leímos y vamos a continuar también hacia Mateo,
Estamos en Mateo capítulo 5 y vamos a ver la bienaventuranza que hay para los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Ay, qué hermoso es esto, hermanos. Quiero decirte algo. Por mucho tiempo pensé que esto de ver a Dios era un asunto del futuro, cuando trascendíamos de la esfera terrena, cuando moríamos en Cristo, ¿no es cierto? Y éramos resucitados y pasábamos a la eternidad, pues allí lo vamos a ver al Señor cara a cara. Claro que es así. Esto es así, pero no solamente en esta situación podemos ver al Señor, sino que limpiando nuestro corazón con la palabra, como dice el sabio Salomón, con qué limpiará el joven su camino, su corazón, cumpliendo la palabra de Dios. A través de la palabra del Señor es como limpiamos nuestro corazón. Hermanos, podemos ver también la presencia del Señor cuando entramos en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Esto lo dice el autor a los Hebreos, que por su sangre nosotros podemos llegar al lugar santísimo. En ese lugar santísimo, en el pasado únicamente el sumo sacerdote y una vez por año podía entrar, escuchar a Dios, estar en la presencia del Señor. Pero ahora, hermanos, limpios nuestros corazones, limpiados en la sangre de Jesucristo, renovados en la palabra de Dios, nosotros podemos estar también en esa presencia, en la comunión íntima con el Señor. Podemos decir, en el lugar santísimo mismo podemos estar allí. Elías había comprobado el gozo que había en la presencia del Señor. En la presencia de Jehová hay plenitud de gozo. Vive Jehová, en cuya presencia estoy, decía el profeta Elías. Y nosotros podemos decir lo mismo ahora. ¿Cómo? Limpiando nuestro corazón. El Señor Jesucristo también dice en Juan 17, santifícalo, Señor, en tu palabra. Dicho de otra manera, purifica su corazón, limpia su corazón. Solamente en la palabra de Dios, en la verdad, en Jesucristo, que es la palabra de Dios y que es la verdad, nosotros podemos tener limpio nuestro corazón. Y cuando tenemos limpio nuestro corazón, nuestras acciones también son bienhechoras. Y cuando tenemos limpio nuestro corazón, nuestro hablar también es un hablar de bendición. Porque dice el Señor Jesús que de la abundancia del corazón habla la boca, y hay bienaventuranza. El Señor Jesucristo está diciendo que los que tenemos limpio el corazón, los que nos limpiamos el corazón, no por nosotros mismos, no por nuestros méritos, en la palabra de Dios, en su presencia, en la comunión con el Señor, en el lugar santísimo, allí entonces hay bienaventuranza. Vamos a ver al Señor aquí en la tierra. De alguna forma la presencia percibible del Señor está con nosotros. Y en la eternidad, por cierto, lo vamos a ver cara a cara. ¿Qué mayor bienaventuranza que esto podrá haber, hermanos amados? ¡Qué felicidad! Este estatuto es un estatuto de felicidad. Cumplámoslo y el Señor nos va a bendecir grandemente. Finalmente, vemos la bienaventuranza para los pacificadores. Versículo 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Hay un refrán muy antiguo que dice, de tal palo, tal astilla. Esto refiriéndose al padre y al hijo. Yo recuerdo que cuando mis hijos estaban pequeños, el uno era un niño, el otro era un adolescente, y en esas edades yo le decía, miren, imítenme a mí en lo que ustedes ven que es bueno, lo que no me imiten. Y esto porque estamos en un proceso de perfeccionamiento. Tengo errores y claro, yo no quiero que mis hijos me imiten en aquellos errores. El Señor me está perfeccionando como también está perfeccionando tu vida, mis hermanos.
Dice la palabra que Él perfeccionará la obra que Él ha empezado en ti y en mí. Hermanos, pero tenemos un Padre celestial que es perfecto, totalmente perfecto. Él es santo, Él es puro, Él es todopoderoso, Él es el Señor, el creador del cielo y de la tierra y de todo cuanto en ellos hay. Y el Señor quiere que nosotros nos parezcamos a Él en todo. Y esta es una cualidad que Él tiene. Él es Dios de Shalom, Dios de paz. Nuestro Señor Jesucristo es llamado el príncipe de paz. Él trajo la paz verdadera. A través de nuestra confianza en Él se establece la paz con Dios. Y el Señor quiere que en todo momento nosotros busquemos la paz, que busquemos estar en paz con todos, absolutamente con todos, dice. En tanto sea posible que nosotros busquemos esa paz. Bienaventurados los pacificadores, inmensamente felices, porque ellos serán llamados hijos de Dios. En Proverbios 15, 1, 4, tenemos algo muy interesante. Vamos a Proverbios 15, del 1 y el versículo 4, dice, el hombre, dice, buscad la paz y síguela. La respuesta amable calma el enojo, la agresiva echa leña al fuego. Y el versículo 4, la lengua que brinda alivio es árbol de vida, la lengua insidiosa deprime el espíritu. Yo recuerdo que con mi cuñado, justo el que está a cargo de toda esta producción, estábamos en su carro, yo estaba en el puesto del acompañante, y de repente cuando estuvimos en una avenida, en una columna de carros, en un semáforo en rojo, él hizo un intento de cambiarse de carril a la parte central. Las leyes en nuestro país lo permiten, porque desde allí también podíamos girar hacia la izquierda, pero venía un hombre detrás nuestro a una distancia que nos permitía hacer ese giro. Sin embargo, él aplastó el claxon, como se dice en algunas partes, o el pito muy fuerte, y entendimos que el hombre venía iracundo y que él estaba reclamando su puesto. Obviamente mi cuñado inmediatamente se coloca en el carril por donde íbamos y le dio el paso a esta persona que venía detrás. Así que no pudimos decir nada, solamente los dos comprendíamos que el hombre venía no a saludarnos, de ninguna manera venía con palabras amables, como en efecto se pone al lado mío, justo al lado mío, muy cerca, con su rostro iracundo, y en ese instante, movido por el Señor, porque no fue cosa mía, yo hice un gesto de pedir disculpa, de pedir perdón. El hombre se quedó mirándonos, no dijo nada y continuó el camino. Hermanos, esto es un hecho. Cuando nosotros procedemos en paz, buscamos la paz, aunque tengamos derecho para algo como creíamos en ese momento, podíamos hacer esa maniobra, pero no sacábamos absolutamente nada si bajaba la ventana y me ponía a argumentar con esta persona. Quizás hubiese echado más leña al fuego. El Señor nos ayuda a ser pacíficos. Esto no viene de una manera natural, esto viene del Señor. Todo lo bueno viene del Señor, mis hermanos. Y cuando somos pacificadores, la gente puede ver que verdaderamente somos hijos de Dios. No hay bienaventuranza, no hay felicidad, no hay gozo en esto, hermanos. Luego en vez de trenzarnos en una batalla, aún dentro de casa, hermanos, entre cónyuges, hijos, padres, podemos callar muchas veces
o simplemente una palabra amable, como dicen los proverbios, puede calmar cualquier situación. Busquemos la paz, persigamos la paz, hermanos, porque de esa manera hay felicidad, hay bienaventuranza y somos llamados hijos del Dios viviente. Que el Señor bendiga esta palabra, que el Señor bendiga tu vida, tu familia, que el Señor nos ayude a cumplir estos estatutos para que realmente agrademos su corazón y que nosotros también vivamos con el gozo del Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.